Sean bienvenidos y bienvenidas al Camino Florido. A lo largo de este video me voy a cambiar la polera. Cuando la energía sexual se guía de manera que sirva al descubrimiento del cuerpo propio, a la conquista del cuerpo propio, eso logra que luego la energía sexual se encauce para un encuentro con otro. Ahora, cuando se ocupan medios como la pornografía, esa energía sexual tiende a quedar de forma autoerótica y por tanto comienza un proceso que es infantilizar el cerebro, y la misma energía sexual tiende a ser más infantil. Eso significa que tiende a ser hacia sí mismo, como lo es con el infante, que en realidad es muy narcisista en un momento de su desarrollo, y tiene que ser así por naturaleza. Tiene que primero fortalecer o sostenerse en sí, y para eso requiere que la energía sea narcisista y conocerse, etc. Pero cuando el ser humano crece, es requerido que eso se amplíe o que el universo se amplíe, y por tanto tienen que entrar otros en esa corriente libidinal. La importancia que tiene la prohibición lo vemos en toda la esfera de la vida. Respecto de, por ejemplo, si a los seres humanos se le permitiera aún mantener relaciones sexuales con seres o con personas de la misma familia, eso hubiera sostenido que viviéramos aún en tribus. No obstante, al prohibirse la endogamia, surge por consecuencia la exogamia, pero por una exigencia. Es decir, que la prohibición tiene un carácter de generar algo que sin la prohibición no existiría, porque el caudal natural de la energía tendería a hacer lo mismo de antes. Y esto es muy importante respecto de, por ejemplo, cuando hablamos en el video de la muerte, porque la energía de muerte en el ser humano es respecto de hacer lo mismo de antes, es quedar en el pasado. Esa es la fuerza de muerte, algo que queda inamovible o que apunta retrógradamente. Entonces, la prohibición cumple un carácter dependiendo de en qué dirección uno la ubique. Por ejemplo, uno puede prohibirse hacer cosas nuevas por el temor que producen esa nueva experiencia, y eso produciría que la energía se quedara estancada hacia lo antiguo. Y también uno puede prohibirse, por ejemplo, que la energía siga los mismos canales que previamente tiene establecidos, que siga los mismos canales que son más fáciles, puesto que ya están conocidos, que siga lo más cómodo. Si uno prohíbe eso, entonces le exige y se exige a sí mismo ampliar los circuitos por los cuales esa energía sexual se va a mover y encontrar nuevos destinos. Esto es muy importante porque vemos que en el adolescente hay cuestiones que son imprescindibles que se prohíban. Imagínense, un niño pequeño que está recién entrando al jardín, no todos reciben esa noticia de entrar al jardín como algo maravilloso, sino que muchos se quedan Pero cuando uno le prohíbe que se siga quedando en la casa, posibilita que entonces, gracias a esa prohibición de lo que antes era, algo nuevo surja. Y esa es una labor que, para que alguien crezca, es imprescindible. Y para que algo crezca, es imprescindible. Miremos ahora una planta. La planta continuamente tiene que alejarse de lo que antes era. Cobijada en la tierra, la semilla. Luego, cuando se expande, se aleja de la semilla que antes la cobijó. Luego, cuando crece por encima de la tierra, se aleja de la tierra que le daba seguridad para acercarse al sol. Y la planta siempre tiene una incerteza producto de que apunta a algo que es imposible que alcance. Y eso nos enseña muchísimo a los seres humanos, producto de que el alma y el espíritu humano, y esta es la primera vez que hablo del espíritu en estos videos, apunta a algo que corporalmente es inalcanzable, pero es imprescindible que apuntemos a esos objetivos. Bien, como en el caso de la planta, el sol.
La masturbación, cuando los jóvenes, y hablo en particular en esto respecto de los hombres, pero hoy día cada vez más es más común también en las mujeres, respecto de que la excitación, digamos, se comienza a utilizar y tiene una respuesta cerebral muy similar, la excitación genital, a lo que ocurre con un juego. Entonces, eso trae el riesgo de que una vez descubierta la masturbación y ese mundo nuevo y maravilloso que los jóvenes dicen, ¿cómo no lo descubrí antes? Puede servir para un propósito que es involutivo o hacia fuerzas retrógradas o fuerzas de muerte, etc. Funcionaría así si utiliza la masturbación de la misma manera que utiliza un ansiógeno. Es decir, como una pastilla, en el momento en que se presenta una ansiedad, se presenta un desafío, se presenta el temor a enfrentarse a algo nuevo, utilice la masturbación para desviar esa energía hacia lo sexual y quitarle ese monto tan estresante o tan tensante respecto de lo que le corresponde realizar. Ahí ocuparía la masturbación como un ansiógeno y por tanto quita la posibilidad de que esa energía sea para el encuentro con un otro. Por ejemplo, los jóvenes vemos que cuando se encuentran con la pornografía es muy rápida la eyaculación, o porque andan apurados porque los papás salieron al kiosco y entonces ven pornografía súper rápido, que eso produce en la vida sexual luego con su pareja sexual que tiendan hacia la eyaculación precoz, porque acostumbran a sus canales sexuales a una respuesta rápida para encontrar muy rápido el placer. Entonces, eso es algo que primero el joven se tiene que prohibir y son dos cosas. Primero, el joven varón tiene que prohibirse el utilizar la masturbación como un ansiógeno. Producto que si lo hace de esa manera, quita toda esa fuerza que es una posibilidad para generar cambios y para crecer en el ambiente social. Y en cambio la utiliza para una satisfacción momentánea. Esa satisfacción momentánea le quita el impulso y la incomodidad imprescindible, la angustia imprescindible, el miedo que tiene que sentir cuando se encuentra ante un desafío respecto de algo que no ha logrado, como por ejemplo conversar con la compañerita que le gusta, conversar frente al curso, presentar talleres, presentar algo musical, etc. Para eso se requiere la energía sexual, pero si la utiliza de manera de descarga, no va a tener la energía o la fuerza suficiente con la que atravesar esos desafíos. El segundo punto es que una vez llegada la masturbación, aplazar lo máximo posible la eyaculación. Producto que ese ejercicio en el que el hombre socialmente no hemos entrenado nada, que es ese ejercicio de detener el impulso, de ponerle un freno al impulso. Hoy día lo vemos con el despertar del feminismo, que lo nocivo que ha sido que los hombres ven algo que les excita y se dejan llevar y dicen cuestiones, producen miedo o miradas incisivas o derechamente cometen actos criminales. Entonces, eso habla de una masculinidad que está en el año de la pera, está una masculinidad medieval, pero medieval mal, no lo sagrado de lo medieval. Entonces, en la masturbación el joven se pone a prueba respecto de su propia voluntad para poner un freno a ese deseo de llegar al placer rápido, y ponerle ese freno produce que genere nuevas imágenes con las cuales fantasear y aumentar su virilidad para encontrarse con un otro. Para la joven es un tanto más difícil este punto. Y es un tanto más difícil producto de que la prohibición que tiene que lograr hacer para masturbarse plenamente, para conocer su cuerpo plenamente, es prohibir una prohibición. Es jodido igual.
Pero piénsenlo matemáticamente. Es un menos por menos. Porque socialmente aún se penaliza que la mujer explore su cuerpo. Aún existe una concepción primitivísima del cuerpo de la mujer como pecaminoso, porque tienta a los hombres. Esa victimización de lo masculino ha producido los hombres infantiles que hoy día tenemos. La mujer tiene que prohibirse caer en esa prohibición respecto de su cuerpo. Va a sentir culpa igual, porque es algo que está socialmente instaurado. Pero esa culpa que se generó gracias a un encuentro sagrado consigo misma, en la cual encontró placer, descubrió secretos de sí, avanzó respecto de las tinieblas que cubren el cuerpo femenino, entonces esa culpa luego puede servir como motor para, por ejemplo, todos los cambios que hoy día vemos que se han logrado gracias al movimiento feminista. El joven siente culpa después de la masturbación cuando incurre en no haberse prohibido lo que tenía que haberse prohibido y cuando realiza lo que le es más cómodo, más fácil y deja que el caudal de la energía sexual siga su curso natural y acomodado al cual estaba predispuesto antes. El joven siente culpa puesto que hay algo en él, que eso puede y en algunas culturas se llama el alma, hay algo en él que percibe que una vez realizado el acto de la masturbación, si lo hizo por motivos que responden a la lógica de utilizarlo como un ansiógeno, él va a percibir culpa en sí mismo, pues hay algo en él, insisto, que reconoce que lo ha hecho por un motivo evasivo. Y habiéndolo hecho así, lo que se esgrime como culpa y se siente así, digamos, lo que queda escrito en esa culpa es que pierde una oportunidad valiente de enfrentarse a un desafío, que ese desafío, si lo hubiese enfrentado, aún así no lo hubiese sorteado o logrado, lo fortalecería. Pero cuando acontece la masturbación como un elemento ansiógeno, el joven percibe que aunque si bien se calma durante esos 20 segundos, lo que le queda como residuo de ese acto es que se evadió de un desafío que de haber enfrentado lo hubiera fortalecido a él y haber promovido su virilidad. Entonces, vemos que la culpa en la joven es algo que se instaura culturalmente, mientras que la culpa en el joven varón es algo que se presenta por vía de la evasión. Esto se ve más también en mujeres, cuando hoy está relativamente más aceptado la masturbación en las mujeres y que pueden incurrir en utilizarlo como un ansiógeno. Ella también percibe que hay una parte de sí que se debilita cuando se usa como un medio evasivo. Como cada uno de nosotros adultos percibimos que cayendo en el ocio, en realidad no descansamos. Y no descansamos producto de que cuando caemos en el ocio por evadir algo, queda una parte de la mente teniendo que reprimir continuamente de lo que estás corriendo. Y eso cansa más. Si este video les ha interesado, recuerden suscribirse, que es donde dice suscribirse al canal, allá abajo. Y si tienen preguntas, anótenlas en los comentarios y puedo realizar videos ampliando el tema, algún tema en particular que les haya interesado. Y sí, aquí hay un gallo que canta en el día.